Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. This is K290CN, 105.9 FM and KLOC 1390 AM, Turlock, Modesto. Esta es K290CN, 105.9 FM y KL. Buenas tardes, padre. Adelante con su programa. Alejandro, buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a esta hora. Son las 4:03 de la tarde. Desde la ciudad de Modesto, aquí en el estado de California, iniciamos nuevamente la hora con Cristo. Como lo hacemos siempre, pongámonos en las manos del Señor, invoquemos la presencia del Espíritu en esta tarde. Vamos a cambiar el micrófono. ¿Cómo le hacemos? Ahora sí se escucha bien, muy bien. Entonces, como les decía, al iniciar la hora con Cristo empezamos con la oración, invocando la presencia del Espíritu del Señor, el Espíritu del resucitado, porque no se quedó en la tumba. Acuérdate que Jesús está hoy más que nunca, está vivo en cada uno de nosotros. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, acompáñanos siempre en esta tarea de la evangelización. Espíritu Santo, ilumina nuestras familias, nuestros hogares, el trabajo, la escuela, la vida cotidiana, la vida de familia. Ilumina, Señor, con tu luz a los gobernantes, a nuestras comunidades de fe, a todas las personas que se comprometen con la nueva evangelización. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hora con Cristo, un espacio para la evangelización, para encontrarnos con Jesús, para tener esa experiencia maravillosa de tenerlo a Él presente en nuestras vidas. Muchachos, familias, estamos en campaña extraordinaria. Dios ama al que da con alegría, lo dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña extraordinaria, como decimos, con X, extraordinaria? Todos sabemos que este ministerio Unidos por Cristo y María lleva ya bastantes años prestando un servicio de evangelización, y hemos llegado a la conclusión qué importante sería y qué necesario comprar la radio. Ustedes saben que cada mes la radio Unidos por Cristo y María tiene que pagar a una persona que es dueña de
de la radio, de las ondas, y se genera un gasto fuerte. Y hemos pensado en dar ese paso, comprarla. Vamos a poner todo esto en las manos de mi Dios para que este objetivo se pueda lograr. Contamos con ustedes. Yo creo que la experiencia que se tiene durante tantos años da prueba de la seriedad del ministerio y de que lo que se propone hacer se logra, porque no estamos solos. ¿De la mano de quién? Del que todo lo puede, que es el Señor Jesús. Por eso la invitación es para que usted se una en esta campaña extraordinaria. Hay una meta. La meta es recoger $250,000. Uno dice, ¿qué es todo eso? ¿Qué platal, como decimos en Colombia? ¿Qué cantidad de plata o de dinero? Sí, pero si nos unimos entre todos, se logra conseguir el dinerito para dar el primer abono, porque no, el costo no es 250,000, vale mucho más, vale más. Entonces vamos a empezar a dar ese primer golpe, decimos nosotros en Colombia, vamos a dar ese primer abono, y por eso contamos con su ayuda, con su generosidad. Es hora de decir que bueno, queremos que esto se vaya fortaleciendo cada día más. Por eso tocamos puertas, tocamos la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu familia, para que se unan en esta campaña extraordinaria. $250,000 para el pago inicial de la compra de la radio. Contamos con la ayuda de todos ustedes. Queremos alcanzar más espacio, más territorio, llegar a más familias, a más personas, con el objetivo de ¿qué? De transmitir, de presentar, de mostrar el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje del resucitado. Ustedes se pueden comunicar en este momento al número 209-209-225-2317. Muchachos, familias, estamos buscando ya sea 50 familias que donen $5,000 o 100 familias que donen 250, $2,500, o de pronto 250 familias que donen de a $1,000. Lo importante es recoger este primer pago de la cuota inicial, que es de $250,000. Tocamos corazones, tocamos puertas para ver si logramos con la ayuda del Señor recoger esa platica, ese dinero para dar el primer abono, para poder decir ya luego, esto se adquirió a partir del amor, de la entrega, de la generosidad de muchas personas que están convencidas de que esto es una obra de Dios, esto no es una obra de hombres. Si esto fuera, muchachos, si esto fuera cosa de seres humanos, de hombres, esto ya se hubiera acabado. Esto no hubiese tenido futuro. Hay algo bien interesante. Yo quisiera en esta tarde, antes de empezar el tema de hoy, retomar la lectura de hoy de la Eucaristía. La primera lectura de hoy, de este viernes de la segunda semana de la Pascua, nos dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dicen: en aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a aquellos hombres y dijo: israelitas, piensen bien lo que van a hacer,
con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, dice Gamaliel, en el caso presente, les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Se está refiriendo a los apóstoles que están detenidos por orden del Sanedrín, porque ellos, Pedro, Juan y los demás, están anunciando el mensaje de quién, de Jesús, del resucitado. Las autoridades religiosas de Jerusalén no quieren que el mensaje se difunda, por eso los metieron en la cárcel. Entonces aparece este señor que es un maestro fariseo, Gamaliel, y recuerda dos acontecimientos del pasado, dos hombres que armaron tremendo alboroto, revolución, pero fueron acabados, se acabaron con el tiempo. Lo interesante de esto es lo que dice este hombre, dice, en el caso presente les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea, miren lo que dice él, si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, dice el texto, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Esa fue la lectura de hoy de la Eucaristía en este viernes de la segunda semana. ¿Yo por qué traigo a colación este texto? Me parece que las palabras de Gamaliel son muy proféticas. Lo que les dice a los integrantes del Sanedrín. Miren, si esto es cosa de hombres, esto se acaba. Pero si esto es cosa de Dios, por más que ustedes luchen, por más que ustedes hagan el esfuerzo, el intento de acabar con esto, están perdiendo el tiempo porque esto es cosa de Dios. Pues tendríamos que aplicar también esas palabras a este ministerio Unidos por Cristo y María. Esto no es obra de hombres solamente, esto es obra de ¿quién? Es obra de Dios. Y las cosas de Dios se mantienen. Y la obra de Dios, por más dificultades que tenga, se mantiene. Es como una barca. Pueden llegar las tormentas, los vientos fuertes, los huracanes, pero la barca se mantiene en pie. Dificultades no faltarán. Situaciones difíciles llegarán. Pero como esto es obra de Dios, esto se mantiene al aire. Por eso la radio lleva más de 18 años ya, creo, si no estoy mal. Unos 18 años en que sigue enfrentándose a dificultades, problemas, crisis, situaciones difíciles a nivel interno, externo, pero ahí va, batallando. Esto es toda una batalla, siempre con la mirada puesta en ¿quién? En el Señor Jesús. Cuando uno tiene la mirada puesta en Jesús, no se desvía del camino. Por eso creemos que es posible que esta meta se logre, se alcance, recoger con tiempo esta primer cuota de los 250,000 para dar el primer abono, para que esto se haga realidad. No es capricho de la mesa directiva ni del director de la radio, de ninguna persona, no. Esto es una gran necesidad, una muy buena inversión, una inversión que no se valora desde lo económico, no, esto no
Esto no lo valoramos o lo evaluamos desde el factor dinero. No, esto se valora es desde la evangelización, desde la invitación que el Señor nos hace a transmitir, a comunicar su mensaje del reino de los cielos. Muchas personas han encontrado sentido a su vida, han tenido una experiencia profunda de Dios, desde su fe, desde su espiritualidad, gracias a las ondas radiales, gracias a estos mensajes, palabras de vida que salen a través de estos micrófonos, todas las diferentes actividades que se hacen acá pastorales, ¿cierto? No es negocio, no es buscando que alguna persona se vuelva millonaria, no. Aquí no hay millonarios. Aquí contamos con gente sencilla, personas comprometidas con esta labor de anunciar el mensaje de Jesús a través de la radio. Por eso contamos con ustedes, contamos con el aporte, con el corazón. Cuando hay algo bueno, cuando las cosas son para bien, se dan los logros. Lo que decía la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el día de hoy, si esto es obra de Dios, esto se mantiene. Si esto fuera cosa de hombres, esto ya hace muchos años que se hubiera acabado, pero como contamos con la presencia del buen Dios que fortalece, que anima, que sostiene, que le da sentido, que motiva para que muchas personas digan, creemos en este ministerio de la radio, quiero que se mantenga el aire porque he recibido muchas bendiciones a través de los programas, de las catequesis, de la música, de los testimonios, de los eventos, de todo lo que se hace acá. Porque todo lo que se hace acá es evangelización a través de ¿qué? De los medios sociales, de los medios de comunicación. Por eso, qué importante que usted diga, bueno, quiero aportar para que el mensaje de Jesús siga llegándole a tantas personas. Lo que yo he vivido en el encuentro con Jesucristo, yo quiero que otra persona también lo viva, lo experimente. Y de esta forma, muchachos, familias, vamos a contribuir para que este mundo sea un mundo diferente, un mundo mejor, para que el reino de los cielos, que fue la gran pasión de Jesús, llegue a tantas personas, llegue a hombres y mujeres que necesitan de mi Dios. Por eso yo los invito para que se unan en esta gran obra, esta campaña extraordinaria para poder recoger este dinerito poco a poco con la ayuda de Jesús que toca corazones. Yo sé que se va a recoger este primer paquete, el primer abono, la cuota inicial para decir esto va a ser de muchas personas, esto va a ser de mi Dios, para que su mensaje cargado de esperanza, de amor, pueda llegarle a tantas personas. Le repito, muchachos, el número 209, el código del área 209-225-2317. Usted puede llamar, decir, vea, yo quiero unirme a esta campaña extraordinaria para adquirir la radio. Vamos como familia, vamos a aportar tanto dinerito, vamos a invitar a otras personas para que se unan, de modo de que cada día este ministerio se mantenga al aire. Recuerden lo que nos decía la lectura entonces, si esto es obra de Dios, esto se va a mantener al aire. Si esto fuera caprichos humanos, yo les aseguro, muchachos, que esto ya se hubiera acabado hace mucho tiempo, pero no, es cosa de mi Dios. Jesús, creyente fiel. Muchachos, vamos a empezar tema número 11. Yo sé que ya llevamos 23 minutos. Creyente fiel. Jesús es un hombre de fe. La experiencia de Dios fue
fue fundamental en la vida de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un hombre profundamente espiritual, un hombre donde la vida religiosa, la parte espiritual, jugó un papel importantísimo en su existencia y en su vida. Recordemos que para nosotros Jesús de Nazaret, que es el centro de esta radio, acuérdense, unidos por Cristo y María, Jesús es el centro de todo. Recordemos que Jesús es profeta itinerante, es el gran profeta que anuncia el reino de los cielos, pero también decimos que Jesús es curador de enfermos, la gran preocupación de Jesús por la enfermedad. Muchachos, el mejor médico que usted y yo podemos tener se llama Jesús el Nazareno, llega a nosotros porque nos ama, porque quiere lo mejor. Jesús, defensor del pobre. Esos relatos maravillosos que nos cuentan los evangelios de un Jesús cercano al pobre, al marginado, al último, a los últimos. Jesús, poeta de la misericordia, con las famosas parábolas del perdón, de la misericordia. Jesús es maestro del amor. Jesús es el creador de un nuevo movimiento al servicio del reino de los cielos. Jesús no es un hombre alejado de la realidad, no es un hombre con la mente dispersa, no, Jesús es un hombre tan aterrizado en un contexto histórico, social, político, económico, religioso, que se interesa en que la experiencia que él vive con su Padre Dios, otros también la puedan vivir y experimentar. Muchachos, uno no puede hablar de lo que no ha vivido. Muchas veces nuestros discursos, nuestras palabras son muy vacías porque no hemos vivido lo que estamos diciendo. Yo puedo aquí sentarme al pie de este micrófono y hablar, pero si yo lo que digo no lo he vivido, no lo he llevado a mi propia existencia, somos simplemente como una campana, la campana, tilín, 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 la campana simplemente suena, pero de ahí no pasa. Jesús fue un hombre entonces que tiene una experiencia profunda con su Padre Dios y eso es lo que él da a conocer. Él transmite, muchachos, él transmite desde el corazón. Jesús no es un hombre que se pega de un libro, de un texto de teología, a hablar de cosas de Dios. No, lo que él transmite es lo que él ha vivido en su propia existencia. Jesús se deja inspirar por su Padre Dios. Dios está en el centro de su vida. Es como nuestro sistema solar. Está el sol en el centro y alrededor del sol giran los planetas. Jesús es el centro de nuestra vida como cristianos. Todo debería girar en torno a él. Acordémonos de lo que nos decía el Salmo el domingo pasado, el Salmo de la Eucaristía. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor, que es el centro, es el fundamento de nuestra experiencia de fe, es el que sostiene nuestra vida, es el en el que yo voy construyendo este proyecto de vida, este nuevo proyecto que se llama el reino de los cielos. Él con su mensaje, con su vida, transmite, comunica esa experiencia de Dios. Jesús es un hombre que contagia, esa palabra que la utilizamos tanto por allá en la crisis de la pandemia, contagiar, el verbo contagiar. Jesús tiene esa capacidad de contagiar a las personas que están a su alrededor.
y los contagia de esa misma experiencia que él ha vivido en su propia existencia. Una experiencia de Dios como Padre, una experiencia de Dios desde la confianza, muchachos. No es la experiencia de un Dios lejano que genera miedo, que genera temores, sino todo lo contrario. Es un Jesús que cuenta de esa experiencia que tiene de Dios como Padre. Jesús fue un hombre que nunca perdió su mirada en su Padre Dios, lo que decíamos, un hombre profundamente original, un hombre radical. ¿Qué es lo que mueve a Jesús? ¿Qué es lo que mueve ese motor? Es como el motor de un vehículo. ¿Qué es lo que hay en Jesús que lo empuja, que lo mueve, que lo motiva constantemente? Pues esa experiencia que él ha tenido de Dios desde su infancia. Un Jesús que se sintió tocado desde que era un niño. Acordémonos de ese relato bellísimo que está en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer a Lucas capítulo 2, desde el versículo 49. Lucas capítulo 2, verso 49 y siguientes. Jesús les contestó ¿a quién? A sus papás. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Este texto bellísimo de un Jesús adolescente que da esa respuesta, no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre. Jesús desde su infancia siente esa cercanía, esa experiencia tan profunda que tiene con su Padre Dios. Eso es lo que lo empuja a él. Una experiencia de plena confianza, superando los miedos, superando las angustias de ese Padre castigador, de ese Dios castigador. Jesús tiene una experiencia mucho más profunda. Yo pensaría, queridos amigos, que esa experiencia se fue construyendo en un ambiente, en un hogar donde se respiraba a Dios. En un hogar donde se respira a Dios, se puede tener esa gran oportunidad de tener esa experiencia profunda de fe. Un hogar quizás con ese gran vacío, es difícil que una persona tenga una experiencia profunda de Dios. Por eso Jesús, desde su infancia, desde el contacto con la ley, con la Torá, un Jesús que tiene esa cercanía de lo religioso. El Dios que conoce a Jesús es el Dios de su pueblo Israel, es el Dios liberador, es el Dios creador, es el Dios que pone su mirada en el pueblo desde su marginación. Jesús descubre ese Dios que pone su mirada en el pequeño, en el pobre, en el marginado. Es una experiencia que lo trasciende. La experiencia de fe de Jesús de Nazaret es muy diferente a la experiencia de los hombres religiosos de su época. Los dirigentes religiosos de Israel en tiempos de Jesús asocian a Dios con un sistema religioso, con el templo, con el culto, con los ritos de purificación. En cambio, Jesús
Para Jesús la experiencia de Dios se vive desde el encuentro con el otro, el encuentro cercano desde la fraternidad, no desde, muchachos, no desde la dureza de la ley, no desde la superficialidad quizás de un culto vacío. Jesús experimenta a Dios desde la compasión, desde el amor hacia los otros, desde la reconciliación. Cuando Jesús se acerca a esa persona que sufre, allí está experimentando una imagen tan diferente de ese Dios, un Dios cercano, un Dios que es justo, que es misericordioso, que da el perdón, que se hace solidario. Ese Dios es el que Jesús puede experimentar. Por eso hablamos de una experiencia muy profunda, una experiencia más que desde lo ritual, es desde la experiencia existencial, una experiencia de encuentro, desde la intimidad. Jesús se arraiga en la fe de su pueblo, pero de una forma mucho más profunda, no desde lo superficial. Eso quizás tendríamos que tomarlo para nosotros como personas de fe, personas creyentes. ¿Cómo vivo yo mi experiencia de Dios? ¿Cómo mi fe me ha ayudado, me ha servido para renovar mi propio proyecto de vida? Jesús fue un hombre que nació en un pueblo muy creyente, muy religioso, una familia seguramente muy cercana a la sinagoga, a las peregrinaciones en Jerusalén, al templo, a las fiestas, a la Torá, a los escritos sagrados, pero Jesús va más allá. Es decir, la liturgia del templo, la ida a la sinagoga, la escucha de los escritos sagrados, todo eso es un canal, es como el medio para tener esa experiencia de fe en un Dios que Jesús lo ve como Padre, no como el Dios ausente, no como el Dios lejano, no como el Dios que está esperando la caída de la persona para ejercer castigo. No, nada de eso. Es una experiencia mucho más existencial. El pueblo de Israel, un pueblo muy religioso, recordemos, tiene una imagen de Dios creador, liberador, pero Jesús no se queda simplemente en el pasado, muchachos. La experiencia de fe de Jesús no es una experiencia de recordar, de añorar lo que ocurrió en el pasado, de volver atrás. No. La experiencia de Jesús con su Padre como creador y como liberador se vive en el presente. Jesús no recuerda lo que Dios hizo en el pasado como una simple añoranza, como una simple memoria, sino que lo que Dios hizo en el pasado, ahora Él lo sigue haciendo a través del mismo Jesús, y sobre todo cuando la gente descubre la presencia del reino de los cielos. Por eso esas dos imágenes de Dios creador y liberador, Jesús las toma y las presenta al hombre de su momento, a la realidad que él está viviendo, experimentando. Dios creador, muchachos, Dios que crea a través de Jesús, de su seguimiento, crea al nuevo hombre, nuevo pueblo, nueva comunidad. Dios liberador, así como Dios liberó a los hebreos del faraón, de la esclavitud de Egipto, pues ahora Jesús libera al hombre de la opresión, del pecado, de la muerte, del sinsentido de su existencia. Entonces miren que Jesús, de una forma
mucho más profunda, muy existencial. Vive la experiencia de su pueblo, pero no como un simple recuerdo, como añorando. Es como aquellas personas que viven recordando el pasado, se quedan en el pasado, pero no viven su presente. El pasado es muy importante. Aprendemos del pasado para que el presente sea cada día mejor. Entonces Jesús es un hombre que pone su mirada en el pasado, en su pueblo, en la historia de la salvación, pero la aplica en el presente. ¿Para qué? Para que el hombre se sienta nueva criatura y liberado. Acordémonos de esta semana, el Evangelio de Juan que hemos estado escuchando durante estos días, en esta segunda semana de la Cuaresma. En el capítulo 3, vamos a recordar, dice Juan capítulo 3, que Jesús le dice a Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo hombre, una nueva creación, acuérdese, Dios creador, un hombre nuevo, una nueva criatura, un hombre libre de ataduras, libre de esclavitudes. El Dios de Jesús es el Dios que se hace aliado del pueblo, es el que escucha al pueblo, sobre todo al oprimido, el que libera, el que sigue liberando al hombre de la esclavitud. Es el Dios trascendente que quiere ver al pueblo libre, que disfruta del pueblo, goza del pueblo, cuando el hombre, la mujer rompe ataduras. El trascendente es el Dios que camina. El Dios de Jesús es el Dios que camina, es el Dios itinerante, es el Dios que se hace cercano al hombre y a la mujer desde su realidad, desde su condición. El Evangelio del próximo domingo, muchachos, qué bueno que se dieran la tarea de leerlo hoy o mañana, el texto de Lucas, los discípulos de Emaús. El texto de Lucas es un texto bellísimo para esta dominica, en este tercer domingo de la Pascua. Vamos a buscarlo acá rápidamente. Aquí está el texto. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Mientras iban conversando, discutían. Dice el texto en el capítulo 24, verso 15. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Qué interesante la reflexión para este tercer domingo de la Pascua, un Jesús que se acerca. Allí está Dios acercándose al hombre, que camina. No es el Dios lejano, no es el Dios ausente, es el Dios que comparte la vida. ¿Qué más podríamos decir de esa relación tan profunda que tiene Jesús de Nazaret con su Padre Dios? Esa relación, ese arraigo que tiene Jesús con el pueblo de Israel, pues es tan profunda, muchachos, que hasta el mismo nombre que le ponen a él, Jesús, Yeshua. Yeshua significa Yahvé salva. Desde el nombre ya se está hablando de esa relación tan estrecha que tiene Jesús de Nazaret con su Padre. Jesús, muchachos, entonces trae al presente la experiencia de Dios
Jesús trae al presente lo que él ha vivido con su Dios como Padre, el Dios cercano, amoroso, misericordioso, que no se queda en el pasado, sino que lo mira en el presente como el gran creador y el gran liberador. Dios va creando en el presente, no creó solamente en el pasado. Y hoy, en nosotros, el Padre sigue creando. La experiencia de Jesús de Nazaret nos tiene que servir hoy a nosotros. ¿De qué nos estará sirviendo la experiencia de Jesús? La experiencia espiritual de Jesús de Nazaret en la vida de nosotros tiene que generar una gran experiencia profunda de Dios. Lo que Jesús vivió en relación a su Padre, pues el cristiano tendría que vivirlo de una forma muy, muy profunda, muy estrecha. Jesús es un hombre entonces que escucha la palabra de Dios, se conoce de los profetas, de los escritos sagrados. Jesús es un hombre que proclama la Torá, los profetas. Recordemos ese bellísimo texto de Lucas, Jesús en la sinagoga de Nazaret. Le pasan el volumen del profeta Isaías, lo proclama y dice, esta profecía se cumple hoy. Jesús, un hombre que conoce los salmos, que conoce todo el cuerpo del pensamiento sapiencial de su pueblo. Toda esa experiencia que tiene Jesús, Él la va a hacer propia. Él la va a llevar a su vida, a su existencia, y es lo que hace que Jesús tome la decisión de salir al encuentro del otro, lo que hemos repetido aquí en esta hora con Cristo. No se queda en la casa, sino que toma Jesús la decisión de compartir, de transmitir esa experiencia que él ha tenido con su Padre, de darla a conocer a los otros. Por eso Jesús no se queda encerrado, sale de sí, sale al encuentro de las personas. Esa experiencia que Jesús tiene, la comparte. Vamos a empezar a mirar unos textos que nos hablan de esa fuente de experiencia que tiene Jesús. Vamos a mirar a San Marcos. Vámonos para Marcos capítulo 1, verso del 1 al 11. Este texto es bien interesante. Está un poco extenso, pero vamos aquí a escucharlo. Dice San Marcos, capítulo 1, principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito, envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, abran un camino recto. Sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Y aquí ya luego se describe algo sobre Juan, cómo estaba vestido, pero aquí viene algo fundamental a partir del versículo 9, capítulo 1 de Marcos. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret. Miren, no se quedó en la casa, no se quedó en su pequeño mundo. La experiencia que tiene Jesús, muchachos, no la puede vivir Jesús desde su individualidad, desde su núcleo familiar. Él tiene que salir al encuentro del otro para darla a conocer. Les dice el texto de Marcos, sale de Nazaret. En el momento de salir del agua, dice Jesús,
vio que el cielo se abrió y que el Espíritu bajaba sobre él como paloma. Se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. La experiencia del bautismo de Jesús, la experiencia del Jordán, tuvo que haber marcado a Jesús para que él haya tomado conciencia de su misión, de su tarea, y no quedarse en casa. Jesús no se puede quedar en la casa. Jesús tiene que dar ese paso, saltar de su pequeño encierro, de su pequeño mundo, e ir al encuentro de los otros. Compartir, comunicar esa experiencia de Dios. ¿Qué más nos dice Marcos? Vamos a mirar a ver, sigamos con este texto tan importante. Dice Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice así: después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar, dice acá, las buenas noticias de parte de Dios. Repito, esto es muy bien importante. Lo experimentado, lo vivido en Jesús, a través de su Padre, Él lo va a dar a conocer como buena noticia, evangelio. Buena noticia para aquellos que están acostumbrados a escuchar malas noticias, para aquellos que se sienten marginados. Y dice el texto, verso 15, decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Muchachos, eso es lo que hace la radio Unidos por Cristo y María. La experiencia de muchas personas, queridos amigos, que comparten su tiempo acá en este ministerio, eso es lo que hizo Jesús. Todas las personas que se acercan acá, los voluntarios, el equipo de trabajo, los locutores, las personas que donan su tiempo, su experiencia, hacen lo que hizo Jesús: compartir su experiencia de fe con cada uno de ustedes. Por eso los invitamos nuevamente. Nuevamente queremos tocar corazones. Lo que dice Pablo: Dios ama al que da con alegría. La propuesta es: únete a esta campaña extraordinaria, Unidos por Cristo y María, para poder hacer realidad este proyecto de la compra de la radio. La primer meta, el primer paso es recoger $250,000. Les decía yo ahora al inicio, eso puede sonar a mucho dinero. Claro, es mucho dinero, pero entre todos, si vamos compartiendo desde nuestras limitaciones, podemos lograr dar este primer paso. Un paso que va a traer muchas bendiciones, porque este proceso de compra de la radio va a ayudar para que el mensaje de Jesús de Nazaret siga llegando. ¿Siga llegando a quiénes? A ustedes y a otras personas que quizás se sienten en este momento solas, desamparadas. Muchas personas piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Lo mismo que les pasó a los discípulos de Emaús. Mañana sábado y el próximo domingo escucharemos en la celebración un par de hombres, uno llamado Cleofás, el otro desconocemos su nombre, que van de Jerusalén a Emaús. Yo me los imagino cabizbajos, tristes, decepcionados. Se perdió el tiempo, todo fue un fracaso. Volver al pasado, no hay nada más que hacer. Esperábamos que este hombre liberara al pueblo del poder de los romanos, pero ya ves, 3 días. Por ahí escuchamos las noticias de unas mujeres que decían que el sepulcro estaba vacío, que había resucitado, pero... Y Jesús se acerca a ellos como se acerca a nosotros.
y nos da un aliento de vida. Eso es lo que hace Unidos por Cristo y María. Como el Señor Jesús se acerca a tantas personas que quizás se sienten solas, se sienten tristes, deprimidas, que no han tenido la oportunidad de tener una experiencia personal con Jesús, y a través de la radio, de las ondas radiales, llegan palabras de vida. Gracias te damos, Señor, en esta tarde de viernes, por tu presencia, por tu cercanía, porque quieres lo mejor para todos. Gracias, Señor, porque a través de este ministerio sigues haciendo obras maravillosas. Esto es obra tuya, no es obra nuestra. Nosotros simplemente somos como simples trabajadores, obreros de la mies, pero es el Espíritu tuyo, Jesús, el que nos anima, nos fortalece para que este ministerio de vida se mantenga firme. Gracias, Señor, y contamos siempre con tu presencia amorosa. María, la señora de esta casa, ella también intercede por nosotros, quiere lo mejor para que Unidos por Cristo y María se vaya fortaleciendo cada día más, y también tu familia, tu vida común y corriente, vaya encontrando en Jesús sentido y profundidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, pues, amigos, el aporte voluntario por familias. $250,000 es la meta de esta campaña extraordinaria para dar ese primer abono, para hacer que esta radio sea cada día más de nosotros, de ustedes, de todos nosotros. Por eso contamos con su generosidad, con su ayuda y con su oración. Que el Señor Jesús los bendiga, los acompañe y los proteja, y la Virgen también los cubra con su manto amoroso. Una buena tarde para todos. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.